Muy buenos días, bienvenidos al semillero de investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. El día de hoy, como ustedes saben, continuamos con Levinas, digamos, leído a través de los ojos de Waldenfels eh, y en discusión con los temas de Waldenfels que ya veníamos trabajando desde la vez pasada. Es un texto muy cortico que esperamos también complementar un poquito con los pasajes que nos había enviado Edison la vez pasada sobre el propio Levinas en totalidad y infinito y con el artículo adicional eh, que se encontraba también en el correo. José Luis, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿Cómo ¿me te escuchan bien? encuentras? Te escuchamos perfectamente bien. Ay, espera, no me ven bien. Hola, Perfecto. Ahí está. acá nos acompaña, ¿ven? Johnny, que vino acá Hola, presencial. Johnny. Entonces yo les voy a pedir un minutito. Johnny va a estar acá en el computador mientras yo termino una cosa pequeñita que estoy haciendo acá. Tranquilo. No te preocupes, bienvenido José Luis, bienvenido Johnny, un gusto Ven tenerlo así aquí para que te vean mientras yo termino una cosa. presencialmente. Te pusieron como figura decorativa, Johnny. No es un- Dime. Te Buenos días. pusieron a Johnny como figura decorativa, como la cara presencial del semillero. Buenos días, Bueno, profe. Johnny, muy buenos días. Bueno, estábamos ya realizando la introducción a la sesión del día de hoy. Estaba diciendo que nos corresponde entonces ir al pensamiento o continuar más bien con el pensamiento de Levinas leído a través de los ojos de Waldenfels. Yo desde la vez pasada tengo un poco la tentación de leer con ustedes ese pequeño libro de Levinas sobre Husserl y Heidegger, descubriendo la existencia con Husserl y Heidegger. Creo que sería un muy buen texto para el semillero porque nos abre otro autor, que es Levinas mismo, pero al mismo tiempo nos habla sobre los autores principales que ya conocemos. Entonces sigo tentado a esto. Bueno, por ahí está entrando también Edison. Muy buenos días entonces a todas las personas que se han ido conectando. Y comienzo entonces con un primer comentario, con una primera presentación en general sobre el texto. Bueno, pienso que aquí se nos habla de la ética del otro, fundamentalmente. Esta ética del otro se contrapone, por supuesto, a una forma tradicional de entender las relaciones éticas y morales, digamos, ligada a una idea general de totalidad, como totalidad de la razón o totalidad de la historia y como la idea de una subordinación a la historia. Entonces, en el pensamiento tradicional, digamos que habría una especie de totalitarismo, ya sea de la historia, ya sea de la razón, bajo el cual es pensado el sujeto y bajo el cual es pensada también la moral son pensadas la moral y la ética. Pero también hay este otro tema, digamos, de la centralidad del sujeto, el sujeto moderno, pensado como este sujeto de responsabilidad, como este, digamos, sujeto autónomo al que le corresponde la responsabilidad de sí mismo, de lo dicho o hecho por él y a quien le corresponde dar razón de sí mismo. Entonces, este pensamiento tradicional es como un entramado de razón, de una idea del sujeto moral como substrato, del sujeto como responsable de sus actos, etcétera, etcétera. Digamos que aquí Waldenfels reconstruye un poco esta forma de pensamiento tradicional del cual se quieren desligar tanto el propio Waldenfels como Levinas en su lectura. Y frente a esto tenemos, diría yo, distintas instancias. Diría yo que hay fundamentalmente tres instancias de una ética del otro que se presentan aquí en Levinas. La primera instancia es la instancia de un sujeto que ya no se entiende en los términos tradicionales. Es un sujeto que tiene un reino de lo propio, pero en el cual se encuentra ya desde el comienzo como elemento suyo el otro, como elemento constitutivo. Es un sujeto en ese sentido
sometido al otro, es un sujeto en el que se da una especie como de anterioridad del otro, es un sujeto que responde al otro, un sujeto para el cual el otro, un sujeto al cual el otro em, le dirige la palabra, es un hacia mí de alguna manera. Y esta primera instancia entonces de una nueva forma de entender, digamos, la individualidad y subjetividad humana en relación con el otro, da lugar a una segunda estancia que yo, eh, bueno, creo que podría caracterizar como la extrañeza o la trascendencia, digamos, absoluta del otro, digamos. El otro no puede ser reducido a mí y en ese sentido se muestra como como algo totalmente otro, como algo que no puede ser reducido, como un acontecimiento que me supera en ese sentido, que se sustrae también a toda pretensión de aprender ese otro, sea de la manera que sea. Eh, Faldenfels caracteriza esto como una especie de inevitabilidad, perdón, del otro, una cierta distancia del otro. Y me parece que los pasajes que Edison nos envió van un poco hacia esta idea de la alteridad, digamos, absoluta del otro. Esta segunda instancia, digamos, por supuesto, es aquella que lanza al yo eh, una especie de interpelación y una pretensión de sentido ante la cual el otro tiene que responder. Y esta dinámica que se da entre yo y tú, por usar las palabras de Martin Buber, da lugar a un responder que para mí es como la tercera instancia que aparece dibujada en esta ética del otro. Y es propiamente allí donde se encuentra esta ética. Está entonces en en la respuesta y es una respuesta que tiene que acoger al otro sin reducirlo, sin eliminar su carácter de extrañeza, pero que al mismo tiempo involucra una cierta responsabilidad por el otro o del otro. Em, es decir, digamos que esta responsabilidad se encuentra en en la previa sujeción al otro que se da en mi propio carácter de mí mismo, de sí mismo, de selbst, y que aparece, digamos, como la interioridad del otro que es constitutiva del sí mismo. Bueno, yo distinguiría estas tres instancias y distinguiría un elemento más que me llamó mucho la atención, que me parece poderoso también, y es la diferencia que tiene este, digamos, modelo de la respuesta y de la responsabilidad, de esta ética del otro, frente a lo que sería la dialéctica hegeliana o la dialéctica platónica. Eh, Creo ver aquí una cierta toma de distancia, digamos, frente al modelo del diálogo, eh, o por lo menos de la dialéctica platónica. Aquí se presentaría la cuestión muy difícil siempre de distinguir o de diferenciar entre dialéctica platónica y diálogo o conversación socrática. Dejo solamente planteado el tema, pero en todo caso, Waldenfels en su interpretación de Levinas sostiene que esta ética del otro no se deja reducir a una mera dialéctica hegeliana, es decir, la negatividad que el otro me presenta en su alteridad no llega a ser nunca reducida, creería yo, mediante una nueva verdad, en términos hegelianos, mediante una Aufhebung, un retomar lo dado en una generalidad más amplia que llega a apropiarse completamente de lo dado. Es decir, la extrañeza del otro nunca llega a ser reducida a una forma de aprehender ese otro por parte del sí mismo o algo por el estilo. Y culminó aquí con una crítica a la que seguramente podremos volver, o una pequeña crítica que hace aquí Levinas, perdón, Waldenfels a Levinas, y es que
Waldenfels considera que hay aspectos que, si bien no están del todo ausentes en Levinas, de todas maneras aparecen poco resaltados, dice él en la última parte de su pequeño escrito. Y en particular, eh, una de las críticas que me llama la atención y que me parece muy importante es, y que tal vez es como el elemento más diferenciador entre Levinas y Waldenfels, es la crítica que hace Waldenfels al desconocimiento de alguna manera de la contingencia por parte de Levinas. Es decir, a la caracterización del otro como absolutamente trascendente, como un fuera de, como un exceso, como un más allá de él, que termina haciendo que no se capte el lugar que tiene esa trascendencia en la contingencia. Waldenfels lo pone en estos términos. Él dice que se trataría de ver más bien como de ver más bien lo extraño como algo extraordinario que se presenta ya en la contingencia de los órdenes en los cuales vivimos. Entonces me da la sensación de que toma distancia aquí, eh, frente a, a la manera, digamos, de interpretar esa alteridad absoluta del otro, y más bien invita a pensar como un momento de extrañeza en el marco de todo orden en el que vivimos, no como algo absolutamente alejado, inalcanzable, sino como algo constitutivo de todo orden que rompe ese orden y que irrumpe dentro del orden mismo. Creo, digamos, entrever ahí la crítica que haría Waldenfels a Levinas. Bueno, dejo ahí mi primer comentario sobre esta lectura. ¿Quién quiere continuar? Adelante, ¿quién se anima? Si me permiten, Por favor, Ana. Ana había algo que me llamó mucho la atención y que comentaba la sesión pasada Gloria, y era acerca de la responsabilidad de uno mismo. Ella, en el texto de lo dicho y no, del decir y el no decir, comentaba que ella entendía ahí que había una responsabilidad de uno mismo en donde se centraba en el individuo, pero hablaba de una extrañeza del otro frente a uno mismo y que uno debía ser integral física, moral y corporalmente, pero también teniéndolo presente con el otro. Aquí eso es muchísimo, muchísimo más claro. Y de hecho, hay una parte donde habla de la responsabilidad del otro, pero que es una responsabilidad que se asume desde uno mismo. Entonces, si bien voy a hacer la cita, está en la página 262. Eh, en lo que dice, en lo que Levinas fija su vista es una responsabilidad del otro, la cual llega más al fondo que cualquier autorresponsabilidad que yo pudiera asumir ante los otros o por los otros. La responsabilidad del otro no surge de un dar razón de, sino de responder a interpretaciones, pretensiones de otro, responder que se presenta como una forma de entrega. Y es una forma de entrega en donde eh, yo respondo frente a la extrañeza del otro, pero asimismo yo soy responsable de lo que yo estoy transmitiendo al otro. Entonces hay una entrega y hoy hay un dar, pero que parte, que está en el origen de la extrañeza del otro. No sé si me enredo un poco, pero quiero retomar sobre todo ese punto que decía Gloria la sesión pasada, porque aquí se amplía muchísimo más. O sea, con ese elemento de la extrañeza, una extrañeza que no se subsume porque yo estoy desde mi orden y veo desde el acontecimiento de la extrañeza del otro, pero no lo niego. Creo que ya me enredé ahí. No es fácil mantener aquí expresarse claramente frente a estos temas. ¿Quién quiere continuar?
Adelante, Orlando. Sí, en esa misma página, en la 262, ahí en el numeral 5, posterioridad de la propia respuesta, tengo un problema con una afirmación que pensé que había entendido, pero con la intervención suya inicial se me desarmó, ¿no? Eh, Ahí aparece, esto no significa que el otro esté primero, como ser ahí, hacia el final de la página 262, que yo mismo o que mi egoísmo se supere mediante la conversión en un altruismo, ¿no? Está diciendo lo que no es, lo que no está proponiendo. Después dice, significa más bien que yo me anticipo a mí mismo en el otro, que yo me anticipo a mí mismo en el otro. Pero no está hablando de un sujeto moderno, porque ya en las páginas anteriores, en la 260, está diciendo no es que el otro sea un otro yo, ¿sí? Y que yo me reconozco en el otro porque soy un yo que me reflejo allí. No es el sujeto moderno. En la siguiente página aclara un poco cuando dice, el otro se me mete, por así decirlo, bajo la piel. Ahora, es una afirmación también muy problemática porque tiene hasta un tono poético, ¿no? Pero después dice, yo no comienzo nunca conmigo mismo, sino que regreso a mí mismo. Y entonces yo dije, esto tendrá que ver o tiene la misma forma, la misma idea que propone Gadamer cuando habla de la relación que establecemos con el lenguaje que nos precede, ¿no? En donde empezó mucho antes que yo, y entonces lo que yo hago es regresar, ¿no? Del lenguaje hacia mí. Entonces, de alguna manera me pareció que tenía que ver con eso, ¿no? En donde eso otro sería el lenguaje que nos sustenta. Entonces empieza mucho antes que yo tengo que dar respuesta. En fin, podría ser, responder no significa otra cosa que un hablar y un actuar que comienza en otro lugar. No, uno diría en el lenguaje, tal vez, allí donde yo nunca he estado y nunca estaré. En este sentido, en este sentido tiene sentido comprender la responsabilidad desde el responder, ¿no? Como una respuesta de la responsabilidad. Bueno, sin embargo, me parece que si lo entiendo por ese lado, como si tuviese un tinte gadameriano, en el fondo estaría aceptando una posible lógica dialéctica hegeliana, ¿sí? En donde lo que hago yo es reducir al otro a algo que puedo incluir en lo propio, ¿no? Aunque sea un otro que reconozco que no he estado allí ni nunca estaré, pero para poderlo comprender, como que me traigo algo de él, ¿no? Así sea un círculo hermenéutico que nunca se cierra, pero hay ahí una lógica hegeliana, ¿no? Una dialéctica hegeliana más bien, que en el fondo está apuntando a una síntesis. Y si está apuntando a una síntesis, entonces yo estoy reduciendo a lo otro, a lo mismo. Y sería un camino errado para comprender esa expresión de significa más bien que yo me anticipo a mí mismo en el otro. Entonces ahí ya, pues pensé que había entendido ese pedazo y quedé otra vez, ¿no? En la frase poética que se me muestra como un misterio. El otro se me mete, por así decirlo, bajo la piel. ¿Sí? No, sí, un naufragio fue lo que les presenté, ¿no? Muchísimas gracias, Orlando. Yo podría decir algunas cosas sobre ese naufragio, muy interesante. ¿Quién quiere continuar? Ahora digo, mientras los demás hablan. Bueno, entonces voy a hablar de una vez porque si no después se me olvida. Es que tú mencionas acá, digamos, un tinte gadameriano en tu interpretación y te aproximas a lo que sería este anticiparse a sí mismo en el otro, con base como en tu lectura de Gadamer, en tu apropiación de Gadamer. Entonces, digamos que el lenguaje nos precede. Pero aquí creo que lo que se trata justamente, y las frases que citaste creo que son las más interesantes, ¿no? No comienzo conmigo mismo, sino que regreso a mí mismo. Entonces no se trata de un sujeto que comienza consigo mismo, que sería como el sujeto moderno que se autoposee en la reflexión, que dicta a sí mismo su propia ley, que responde por sus propios actos, que si le preguntan da razón de esos actos,
que si ya no da razones es excluido de la racionalidad y en consecuencia de la responsabilidad. Ya no es ese sujeto moderno, sino es un sujeto, entre comillas, eh, para quien la interpelación del otro constituye un elemento constitutivo de sí mismo. Perdón acá las redundancias. La interpelación es como dice Ramón Rodríguez, es el sujeto de la apelación. Ella no es un sujeto moderno que se autoposee en la reflexión, sino es el apelado por un otro. Y en ese sentido, el otro ya eh, constituye a ese sí mismo, hace parte constitutiva de ese sí mismo. Es un sujeto, digamos, apelado. Es el sujeto de la apelación, es el sujeto al que se dirige la apelación de un otro en forma constitutiva. Y en ese sentido, el otro, digamos que entonces él habla de una sustitución en el sentido de que constitutivamente el sí mismo ya está poseído por el otro o es rehén del otro en ese sentido, digamos como básico, general. Es un sujeto que responde al otro, eh, es un sujeto en cierta forma superado por el otro, en el que se da una especie de anterioridad de la interpelación del otro. O sea, la interpelación del otro ya como algo constitutivo, como algo que me antecede, eh, y como algo que me antecede y me constituye. En ese sentido, hay aquí una cierta semejanza, digamos, frente a la anterioridad de las tradiciones y del lenguaje con Gadamer, sin duda, pero mientras que Gadamer le da un gran énfasis al tú que representa la tradición y al tú que representa eh, el hablar de otro, el énfasis, digamos, ético de Levinas está en el tú mismo y no en el hablar de ese tú, no en el lenguaje, sino en el otro y como otro en el que yo nunca, en el que ya yo nunca voy a estar, que es cuando habla aquí de esa cita que tú mencionas de ese otro lugar, un hablar y un actuar que comienza en otro lugar, allí donde nunca he estado y nunca estaré. Y eso se refiere al otro completamente irreductible a mí, que constituye un lugar absolutamente ajeno, más allá de toda respuesta que yo pueda dar, siempre me supera, me antecede, me constituye, pero también me supera. Y en el fondo, todo lo que yo hago no es más que responder a esa apelación del otro. Y en ese sentido, yo no comienzo conmigo mismo, sino que regreso a mí mismo, esa, como me antecede ese otro y esa interpelación del otro, entonces yo puedo decir que me anticipo a mí mismo en el otro de forma constitutiva, pero también puedo decir que yo no comienzo conmigo mismo, sino que más bien regreso a mí mismo, porque el otro va primero, el otro va por delante y es un otro que me supera. Entonces yo estoy en el fondo superado desde el comienzo por el otro. Yo lo veo así, pero tu comentario creo que plantea un problema ya más profundo que sería interpretativo. Mejor dicho, tú traes a colación o traes al diálogo, traes a Gadamer, y Gadamer al mismo tiempo está profundamente inspirado de, de Hegel, de la dialéctica hegeliana, se la apropia y está profundamente inspirado de la dialéctica platónica y también del diálogo o de la conversación más bien socrática. Entonces, Gadamer mismo, digamos que se ha apropiado de la dialéctica hegeliana, de la dialéctica platónica y de la conversación socrática y ha pensado el diálogo como modelo de toda relación hermenéutica. Y en ese sentido, también Gadamer es un filósofo que se puede pensar mediante la lógica de pregunta y respuesta. Y también en Gadamer
la conciencia histórico-efectual es una conciencia en cierta forma constituida por la apelación de un diálogo que comenzó mucho antes que nosotros, dice Gadamer. Entonces, digamos que al relacionarlo con esto, haces muy bien, pero pensaría uno que el énfasis de Levinas está más en el otro como lo trascendente que me constituye y no tanto en la interpelación moral del otro que espera una respuesta o una acción mía como respuesta. Entonces hay grandes semejanzas, algunas diferencias, diría yo, de matiz, y con tu pregunta se plantea el problema de en qué medida la dialéctica hegeliana, la dialéctica platónica, el diálogo socrático y la propuesta de Gadamer están o no en la misma línea de esto, son suficientes o no, y cuál de todos estos autores, digamos que presentaría una mejor opción, teniendo en cuenta que aparentemente en esta propuesta justamente no se está pensando en términos de la dialéctica hegeliana o platónica, sino en otros términos. Entonces, ¿en qué medida Gadamer es víctima de la dialéctica hegeliana, platónica y de la conversación socrática o no? ¿En qué medida se la apropia pero deja de lado algunos elementos y coincide con Levinas o no coincide? Digamos que plantea un problema ahí de interpretación bien difícil y de debate. Sería un bonito trabajo intentar desentrañar todo esto. Bueno, ahí complementé un poco. No sé si te confundí más o no. Espero que no. Adelante, Gloria. Hola, sí, estaba pensando en que sí habría una diferencia, ¿no? Como entre lo dialéctico hegeliano, del cual no sé mucho, pero y lo dialógico, ¿no? Porque, digamos, yo lo tomé por el lado en la página 264, cuando habla de Bakhtin sobre la multivocidad. Entonces, yo lo entendí más por ese lado, pues porque es algo que en literatura es más común, ¿no? Para nosotros. Pero es interesante lo que hace porque, digamos, en este sujeto moderno, todo parte de mí, ¿no? Todo parte de mí y vuelve a mí y es como si este sujeto moderno no viera al otro como un otro, como una presencia viva, activa, concreta, sino como que me pienso a mí mismo y lo que hay en el exterior apenas es una posibilidad de pensarme y ya, pero como si no saliera a sí mismo. Y en la lectura, de hecho, en un lado en concreto nos dice que el sujeto sale, es como si estuviera en constante exterioridad para poder dar cuenta de sí mismo, ¿no? Entonces en eso yo vería la diferencia porque, por ejemplo, para Bakhtin, en este tema de la multivocidad, es un diálogo, es algo sumamente dialógico porque no es una fusión o una sustitución del yo, como ocurre con el sujeto dialógico, sino que implica un fenómeno en el que interactúa, ¿no? En el que interactúa ese otro que no se agota, que yo no lo reduzco con mi idea de él o mi juicio sobre él, sino que al contrario, ese otro está en él y no se pierde en él conmigo, sino que es gracias a él que yo puedo retomarme y puedo conocerme y puedo identificarme y puedo cuestionarme, ¿no? Y yo creo que en eso podría uno comprender la diferencia. Como también estas críticas, no sé si recuerdan estas críticas que hacían al texto, ¿no? Como que el texto estaba confinado únicamente a sus límites y solo podíamos entender el texto dentro de sus límites. Y cuando ya vienen todas estas teorías en que el texto, al igual que el discurso, se tenía que ver, era más como un cuerpo social, como que todo lo teníamos que ver en contexto, en cómo el texto y el discurso no solo abarcaban lo que decía un sujeto per se, ya el que lo escribe o el que lo enuncia, sino todas las representaciones que se podían acoger y alimentaban y recreaban ese texto para una época, ¿no? Como ya pensándolo heideggerianamente, ¿no? Ya demasiado grande, como un Dasein, como un ethos, que es toda una época y que nos habla de todo un contexto y todo un sujeto que es mucho más amplio que sí mismo.
pues así era más o menos que yo entendía esta parte del sujeto que sí es bastante compleja, ¿no? Porque él ahí, como decía Orlando, ¿sí? Sí, Orlando. Es muy poético, de hecho, el autor habla de las figuras de pensamiento que Levinas toma, ¿no? Un pasado originario que nunca fue presente, una pasividad originario, algo que antecede toda iniciativa, una vulnerabilidad corpórea, algo que no puede ser abolida ni por ningún tipo de medida de protección. Y la frase, pues, que lo deja uno fuera, decir que el otro se me mete, por así decirlo, bajo la piel, ¿no? Que uno queda ya con esa, como que, bueno, lo que creí que entendía ya no lo entendí. Pero sí quería que conversáramos sobre el tema de la sustitución, porque la verdad no me queda muy claro, no logro así ese concepto. Entonces sí me gustaría que ampliáramos un poquito más, porque me parece complejo, bastante complejo de comprender. Gracias. Las preguntas fáciles, ¿no? Adelante, Oscar. Compañeros, buenos días. Buenos No, días. el comentario mío va dirigido un poco al contexto que acaban de citar los compañeros con relación a la responsabilidad. Me da la impresión que Levinas señala ese concepto de la responsabilidad en un ámbito pues, originario. De hecho, cuestiona un poco, pues, cuando habla de Thomas Hobbes, dice que le dice que el pesimista de Thomas Hobbes, me parece que lo que se trae aquí a colación de pronto es una crítica también a las ideas tradicionales del contrato social, sobre todo porque me da la impresión que hay un ajuste ahí en ese término de la justicia que se vincula propiamente en ese ámbito prereflexivo. Y a propósito de la relación que los compañeros ubican, que en este contexto de Vandenfels aparece como una relación de pensamiento, me parece que el texto que nos envía Edison es mucho más productivo, sobre todo al final, no recuerdo bien, donde, donde Levinas, digamos, apela por una fenomenología de la sinestesia. Dice en una de esas citas al final que la trascendencia justamente se produce por la sinestesia en la que el pensamiento se supera, no reencontrando una realidad objetiva, sino cumpliendo un movimiento corporal. En este contexto, entonces me parece que es como muy viable hablar pues como el, cómo reconsiderarse, digamos, ese concepto de justicia a partir de la primacía de esta ética que Levinas pues, propone. El concepto de justicia es tu pregunta. Ok, muchísimas gracias. De justicia, yo siempre corriendo acá para tomar nota de todo. ¿Quién quiere continuar? Bueno, eran 8 paginitas, pero eran difíciles, ¿no? No eran tan fáciles. Adelante, José. Bueno, tenemos problemas de conexión, como siempre acá en la universidad. Entonces no encendemos cámara porque se nos cayó la llamada en un par de ocasiones. Ok, ¿no estás por cable? ¿No pudiste conectarte por cable? No pude. Y me estaba funcionando bien, pero bueno. Bueno, Si me escuchan bien, no hay lío. perfecto. Adelante. Bueno, a riesgo de decir alguna barbaridad o de volver a alguna discusión que ya se haya planteado antes y solventado, yo quisiera plantear algo que me llama la atención y es la fuerte influencia sí de Levinas en Waldenfels, pero la distancia que toma. Porque yo creo que a mí lo que me parece clave en Waldenfels es su énfasis en la respuesta y cómo el evento de la extrañeza implica dos momentos que no son momentos sucesivos, sino que corresponden al mismo, al evento de la extrañeza, que es el momento pático y el momento responsivo. O sea, los dos no son dos eventos separados, sino que son el mismo. Y mi sensación es que la crítica hacia Levinas va hacia allá, que si uno piensa, y de hecho lo advierte, ¿no? Creo que es una crítica más o menos frecuente a Levinas, a que la presencia del otro se convierta en servidumbre.
lo dice así Waldenfels con esa expresión. Entonces, si el otro realmente me antecede con toda esa potencia que Levinas lo insiste, yo puedo convertirme en esclavo. Y creo que la apuesta de Waldenfels es que el nivel responsivo al considerarse constitutivamente parte del evento de la extrañeza hace que ese nivel sea el nivel de la inventiva, donde yo no me convierta en esclavo, donde la servidumbre donde no se convierta propiamente en servidumbre. En ese sentido, a mí me gusta mucho como Waldenfels, a pesar de que la redacción es muy compleja, siempre juega con eso, ¿no? Los dos pasajes sobre los que se han insistido hoy, que a mí me parecieron fantásticos. Eso, yo me anticipo a mí mismo en el otro, pero líneas adelante donde dice libertad significa justamente la facultad de comenzar uno mismo en el otro. Entonces, no es comenzar en el otro, es el que comienzo soy yo. O sea, hay una posición de yo, que yo soy el que experimento lo pático del otro. O sea, yo comienzo en el otro. Y creo que ese juego es el que permanentemente trata de usar Waldenfels para salvarse de la servidumbre de lo pático. O sea, la extrañeza implica el momento responsivo, que es justamente, tiene esa expresión que también me gusta, que retoma de Derrida, de la invención del otro, ¿no? Y creo que tiene que ver con la posibilidad de pensar un evento en doble dirección. O sea, Waldenfels quiere, creo yo, escapar de esas filosofías del sentido, de un yo todopotente, de los que hemos venido hablando también, pero también quiere escapar del otro extremo, de un otro que se convierta que tenga tanta prioridad del que yo me haga esclavo. Y el juego creo que lo está planteando en esa dirección. Miren, ¿por qué decir yo me anticipo? ¿No? O sea, efectivamente lo pático le acontece a un yo. Yo me anticipo a mí mismo en el otro, o la otra formulación, ¿no? Comenzar uno mismo en el otro. Entonces, eso que parecen paradojas, creo que hace parte justamente de su lenguaje y de la herencia también de Merleau-Ponty, esa filosofía de las paradojas. Pero creo que en este caso está tratando de salvarse de los dos extremos. Y creo que en ese sentido la experiencia de la extrañeza, sería una forma de habitar el umbral, ¿no? Donde nunca estamos, y recuerden la expresión que he utilizado muchas veces Waldenfels, en el umbral nunca estamos absolutamente en ninguno de los dos lados, ¿no? En la puerta, cuando estoy en el umbral de la puerta, nunca estoy ni totalmente afuera ni totalmente adentro. Entonces, me da la sensación que su crítica a Levinas está en que ahí hay una tendencia a estar totalmente en uno de los dos lados. O sea, para utilizar la figura de la puerta, ¿no? O sea, un adentro sería un sujeto muy fuerte y un afuera sería un otro muy fuerte. La experiencia de la extrañeza nos invita a evitar el umbral. Creo que por allí estaría tratando de marcar las diferencias, donde se nota la influencia muy fuerte de la fenomenología husserliana, pero también de Levinas. Y creo que ahí es donde está un poco el esfuerzo titánico de Waldenfels de habitar el umbral. José, muchísimas gracias, muy interesante y creo que esclarecedor tu comentario. Adelante, Mario. Buenos días a todos y todas. No pude estar en la sesión pasada y pues de pronto si ya hablaron de esto o digo algo que repitieron, me disculpan. Pero pues leyendo el texto, los aportes de los fragmentos de Edison y lo que han discutido ahí, sobre todo lo que acaba de decir el propio José Luis, me trae a la memoria un texto que escribió la profesora Diana Muñoz para un número de la revista de la Universidad de San Buenaventura, donde por cierto hay un artículo del profesor Andrés, habla que es sobre humanismo. Y es que me parece que esta discusión acerca de ese yo, de ese otro, y esta discusión entre Waldenfels y Levinas, ese otro, digámoslo, donde digamos hoy modernamente podemos ver esa discusión donde mejor queda como encarnada es en el animal como otro. ¿A qué voy? En este texto de la profesora Diana Muñoz, discutiendo sobre el humanismo, ella señala la dificultad es que cuando uno defiende los derechos de los animales, uno está reclamando que sean sujetos de derecho
desde el punto de vista humano. Es decir, cuando uno defiende a los animales, está haciendo los humanos desde un punto de vista humano, incorporándolos a la humanidad, por decirlo así, y está olvidando ese otro que ellos son. Entonces, en el texto la profesora Diana habla hablando de Levinas, que el animal por excelencia es ese otro que nos interpela, desde una otredad que no está entre los límites del humano. Y cito hace una cita de Levinas cuando habla de que un perro alsaciano en el campo de prisioneros donde él estuvo en Europa en la Segunda Guerra era el último kantiano de Europa, porque mientras los nazis los deshumanizaban a todos, el perro alsaciano de ellos seguía lamiéndole las manos, lamiéndole la cara, seguía reconociéndolos como humanos. En la discusión que hace la profesora Diana va más allá y habla de que realmente esa otredad de los animales se sintetiza en un concepto que llama en realidad el silencio de los animales. Y dice que nosotros los filósofos no hemos podido no hablar del silencio de los animales y que ese silencio, sobre todo la mirada del animal, es la que nos interpela. Y de alguna manera evita que causemos a ese otro en nuestra mismidad, por decirlo así. Entonces, digamos, pensaba en eso y no sé, me da la impresión que Waldenfein va por esa línea de lo que planteaba la profesora Diana, era como para recordar eso. Uy, Mario, qué bonita intervención. Muchísimas gracias. Muy interesante. Lo de la mirada del animal y el silencio animal. Muchas gracias. Edison, adelante. Es que estaba pensando en la pregunta que hizo Gloria sobre la sustitución, eh, y digamos que el ejercicio es como dinámico, digámoslo así, es un movimiento que propone Levinas. No quedarse entrampado en el mismo, él le llama eso mismidad, no quedarse entrampado solamente en el otro, sino que él introduce un concepto que es el de la exterioridad. Exterioridad significa la obra, significa que yo dirijo una obra a un rostro que es singular, pero que es singular también en medio de la pluralidad, que de pronto ahí Waldenfels le hace una crítica sobre que parece que Levinas no entendiera que puede haber una singularidad en lo plural. Y yo creo que tal vez Waldenfels no conoció el trabajo que hizo Levinas sobre vida y destino de Vasily Grossman, que es donde él trabaja eh, la bondad o el acto bondadoso dirigido al otro en un contexto de tensión de guerra. Vida y Destino es una novela sobre el Gulag ruso, y Levinas le hace una fuerte crítica a esos campos de exterminio rusos, del mismo modo que a los nazis, a los campos de concentración nazis. Entonces, la respuesta de origen levinasiano, inspiración levinasiana, es bondadosa. No es una respuesta que violente más y mucho menos una respuesta neutra. Entonces, la sustitución es una propuesta radical de intercambio. Es decir, el otro que sufre, porque hay que también tener en cuenta que es en esa línea, el otro que sufre es sustituido, digamos, o intercambiado. El yo es intercambiado por ese otro que está sufriendo, en el sentido de que se hace en ese momento del movimiento más importante. Entonces, si uno entiende a Levinas por polos, tal vez se pierda de vista la propuesta de Levinas, porque la propuesta de Levinas es movimiento, no hay dos polos distantes, eso está en totalidad infinito, y la misma noción de sustitución. Yo pongo en mi lugar al otro, es decir, yo no me hago más importante que el otro, sino que el otro cobra una importancia, pero yo no renuncio a mí, porque es que Levinas no es ingenuo. Si es un fenomenólogo, ¿cómo va a renunciar a la primera persona? Eso es imposible.
pero lo que hace es poner el movimiento, es decir, estamos en el ir y venir y cómo respondo al otro, con bondad, pero no es un altruismo. Eh, de hecho, Levinas no solamente se ubica en el Talmud o en la influencia, por ejemplo, de Rosenzweig, que es el de la Estrella de la Redención, que es, digamos, un gran pensador que influye en el pensamiento ya, digamos, en los aspectos judíos del pensamiento de Levinas. Pero la respuesta de Levinas, diría, yo no estoy de acuerdo en ese sentido con Waldenfels, que la respuesta sea limitada o una respuesta que no sea creativa, porque Levinas está pensando en una radicalidad contra la guerra, está pensando en otro aspecto, y es movimiento, es dinámico. Entonces las sustituciones no es que que el otro me reemplace a mí, porque también es un movimiento imposible, pero cómo yo puedo responder de múltiples maneras en una línea bondadosa, en una línea... Hay una escena de Basilis Grossman que él analiza cuando una señora que uno de los militares nazis ha asesinado a su familia y él está capturado en un campo ruso y la señora que ha sido víctima de ese nazi le da un trozo de pan, espontáneamente le da un trozo de pan cuando lo ve hambriento. Y Levinas analiza ese gesto como una respuesta. No es una cosa grandilocuente, no es montar una fundación para responderle al otro la responsabilidad por el otro y una fundación, no es en ese sentido, es una respuesta que surge de la misma deliberación del propio sujeto, de la mismidad del sujeto, de esa introyección que hace el sujeto, del sufrimiento que el otro tiene. Y ahí hay un campo muy amplio de respuestas, solo que Levinas no hace listas de chequeo, ni hace, estas son las formas de respuesta, una, dos, tres, cuatro, sino que es algo que el mismo sujeto va construyendo. Entonces, eso de la sustitución me dejó muy pensativo porque es una pregunta también difícil, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Ese que es un concepto que hace parte de los varios conceptos que él tiene. No tratemos de tener una visión más panorámica para poder tener los conceptos, digamos, en movimiento como él los propone. Y, y desde ahí yo creo que la alteridad y la respuesta por el otro pasa por el reconocimiento, por el rostro singular del otro, por el reconocimiento del sufrimiento que el otro tiene, y no necesariamente me quedo ahí o se queda ahí, sino que también hay una... Lo que pasa es que Levinas hace una crítica en el texto de la evasión de sí, diciendo que la egología o el exceso de solipsismo, instaurado excesivamente en uno mismo, impide la alteridad, pero no es posible la alteridad sin uno mismo. Es decir, la alteridad pasa también por uno mismo. Y esa exterioridad, como lo decía ahorita, es la manera en que se pone el gesto, la obra. Levinas trabaja el concepto de la obra, que está en totalidad infinito. Por eso me parece injusta la crítica de Waldenfels en ese sentido, porque si hay en los textos de Levinas formas de entender cómo se puede responder. Por ejemplo, el concepto de exterioridad es muy bonito como él lo piensa. De hecho, él tiene un doctorado en literatura también, Levinas, y trabaja el Quijote. Cuando el Quijote va encerrado, que lo lleva un sacerdote y está encerrado y él dice, no, aquí estoy encantado, quieren hacerme creer que estoy encerrado, pero yo realmente estoy afuera. Y él hace un análisis de esa dinámica del adentro y el afuera, eh, incluso con esas rejas en las que está, digamos, enmallado o enjaulado el yo. Entonces yo creo que por ahí hay referencias que si uno busca tener un panorama, digamos, un poco más amplio de Levinas, uno entiende por qué Waldenfels lo trabaja tanto. Y de hecho, recordemos ese libro de Husserl a Derrida, que ustedes lo habían leído, yo no estaba en el semillero, y él tiene un pasaje ahí sobre Levinas también muy elogioso. Obvio, también hay críticas, las que leímos la semana pasada son críticas muy justas, pues creo que el exceso de otredad también es problemático.
pero hay que entender el contexto, a Levinas la guerra que le toca, yo le mencionaba eso la semana pasada, es decir, es, digamos, un antibélico, digámoslo así, es un filósofo con una ética antibélica. Entonces, yo estoy de acuerdo en que haya un autor que se la haya jugado por escribir tanto sobre lo que es el otro, pues porque es una época en la que, digamos, es posible que ese egoísmo o esa centrarse en tanto en sí mismo haya creado también posiciones nacionalistas. Pero en fin, yo diría hasta ahí y si es posible ahorita en otra oportunidad hacer otro comentario. Muchas gracias. Disculpa, Edison, ¿cuál es ese texto en el que él habla de vida y destino? Levinas. Es una entrevista. Yo te los puedo mandar si quieren ahorita Ay, sí, por favor. en el correo se los mando. Es una Listo. entrevista Muchas gracias. donde él hace las alusiones a vida y destino. Yo la tengo aquí en PDF. Yo se las mando ahorita en la tarde porque me tengo que retirar a las 11:30 el del semillero hoy, pero yo me comprometo yo le cumplo y se la mando. Gracias, es una promesa y acuérdate lo que se dice sobre la promesa en este texto. Después de leer a este autor, creo que me va a costar un poco prometer algo. Voy a pensármelo más. Exacto, el cumplir la promesa está fuera de lo prometido mismo. O sea, agota, hay un deber ahí. Bueno, muchas gracias, Edison. Muy interesante tu comentario. Además, creo que también complementa y matiza también el otro comentario de José Luis. Entonces es interesante porque son dos comentarios que se matizan mutuamente y nos hacen ver aspectos distintos de lo mismo. ¿Alguien quiere continuar? José, adelante. En esa misma dirección, yo pues, le pregunto a los que son más conocedores de Levinas, entre paréntesis a Edison. Sí, es el único aquí que realmente ha estudiado Levinas. Porque, Pero no queríamos reconocerlo abiertamente. porque digamos, creo que Wallenfeld hace una distinción que a mí me gusta mucho, que dice, no inventamos aquello a lo que respondemos, pero sí completamente lo que damos por respuesta. Y, por ejemplo, el imperativo del no matarás del otro, ¿no? O sea, digamos, es que el otro no solo se me presenta como en Levinas, hasta donde entiendo yo, sino se me presenta ya como un mandato, ¿no? Él ya me dice qué responder y creo que es lo que Levinas le hace más ruido. Él ya me dice que, o sea, incluso el llamado a la bondad, porque es que es posible que yo, pues, por existe maldad justa, o sea, digamos, la inquietud aquí de Levinas es, de Levinas no, ya no es ni siquiera de Waldenfeld, es más mía. Si con Sócrates caíamos con un intelectualismo ético, ¿no? De conocer el bien me obligaba a actuar el bien, pues aquí parece que la presencia del otro me trae consigo un imperativo del que me es imposible escapar, ¿no? Entonces, creo que la pregunta de Waldenfeld es, sí, yo no invento a lo que respondemos, porque el otro está allí con toda esa fuerza y potencia que describe Levinas, pero yo sí puedo inventar lo que doy por respuesta, ¿no? Entonces no sé si esos imperativos tan potentes que aparecen en Levinas puedan convertirse justamente, me puedan apabullar, o sea, me puedan convertir a mí en siervo, en mal sentido, ¿no? En esclavo sería más el asunto. Entonces, allí Y no sé cómo lo ve Levinas. ponlo con la palabra que usa, perdón, interrupción tan fea, ponlo con la palabra que usa el propio Waldenfeld. ¿Hay aquí un fundamentalismo ético? Fundamentalismo ético, sí. Y está justamente en la imposición de la respuesta, porque por eso te lo pregunto a los que conozcan más a Levinas, porque yo tengo esa lectura, o sea, digamos, la presencia del otro es una presencia del otro que ya me manda y que me dice, no me matarás, ¿no? Y ahí uno queda apabullado. No sé cómo leerlo, porque me parece que ahí la inquietud de Waldenfeld es legítima, de cómo evitar que eso se convierta, o sea, y en una suerte de fundamentalismo ético y de ingenuidad ética. O sea, uno diría, habría dos tipos de intelectualismo moral, que ya vimos que esa cosa no funciona. Bueno,
que los socráticos acá me perdonen. Y en el caso de Levinas, pues también Edison pudiera también es haber. socrático, te advierto. Edison es tanto levinasiano como socrático, ten cuidado. Sino habría aquí también una suerte de ingenuidad en otro sentido. O sea, no sé cómo lo ven los que conocen más a Levinas. Porque a mí me parece una inquietud muy legítima la de Waldenfels. Sí, sí, no, es que incluso uno le agregaría a eso la posición de Levinas con Palestina, ¿cierto? Toda esa, porque a Levinas le toca algo del conflicto con Palestina y la crítica que se le ha hecho es ese silencio o esa poca referencia a la ocupación que tuvo Israel con el territorio palestino. Ustedes saben que fue casi que, o va casi que el 70% de ocupación. Entonces, digamos que esa es, o sea, el tema del fundamentalismo es que yo me remito otra vez al contexto, o sea, la manera de oponerse a la aniquilación del otro es la no neutralidad. O sea, la manera de oponerse a una guerra es no ser neutro. Y en este caso lo que escoge Levinas es tomar esos imperativos. Y claro, pues él por ahí tiene también un concepto que es el del anarquismo, el de la anarquía del sujeto. O sea, también hay como cierta rebeldía. Es decir, es un mandato, pero como mandato no es una obligatoriedad. Es extraño eso, decirlo yo de ese modo, pero digamos, es a quien lo quiera acoger. Es un, digamos, no hay el militar o el arma de fuego en la cabeza para que responda de ese modo a como Levinas puede proponerlo, pero él no encuentra, digamos, ese otro, digamos, otro modo que no sea el de decir, hombre, mire, si no nos ponemos radicales en esto, van a haber muchas más guerras y es absurdo. Y ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial cambió la forma de pensar en las disciplinas, en la psicología, por ejemplo, en las ciencias sociales, en las humanidades, es decir, ya otra forma de verlo. Entonces, no sé, el imperativo sí existe, pues es el hacerse responsable, el no matar, la no neutralidad. eh, sí es legítimo, yo creo que yo estoy de acuerdo con el profe, es legítimo lo que Waldenfeld le dice, o sea, yo no me puedo someter a tampoco de ese modo. Eh, y es cierto, y a veces uno queda también apabullado por el lenguaje poético que usa Levinas, que también seduce y queda uno entrampado ahí también. No hay que prenderle velas a los autores, ¿cierto? No hay que ser dogmático en las lecturas y que lo que el autor dice así tiene que ser. Y seguro que en Levinas no hay una perfección, pues en su planteamiento ético. Esa puede ser una forma. Lo que yo digo es que si hay una especie de diversidad que uno puede ver en la respuesta, que es lo que yo creo alcanzo a advertir pues con Waldenfels. Pero yo creo que sí, es decir, rico hacer la investigación Waldenfels Levinas o Husserl Levinas, Heidegger Levinas, hacer la investigación porque hay cosas realmente interesantes en los autores que estamos trabajando. Muchas gracias, Edison. Creo que es además lo que todos querríamos es poder justamente entender esa transición de Husserl hasta Derrida que aparece en el libro que tú citaste de Waldenfels. Adelante, Mario. No, en cuanto a este tema que mencionaba José Luis Jason, esa especie de imperativo que está como latente ahí en Levinas, de pronto para hacer, no sé si viene al caso esta aclaración, yo creo que sí, Levinas como judío, creo que acá hay unas resonancias teológicas y es el hecho de la importancia que tiene los profetas del Antiguo Testamento. Pronto para recordar cuando un profeta era elegido, de los profetas mayores, por ejemplo, Isaías, él tiene una visión donde va al trono de Dios
y como hablan los teólogos, sobre todo los teólogos protestantes tipo Karl Barth, Dios es el totalmente otro, el que no se puede reducir a ningún canon humano. En ese momento, Isaías queda tan deslumbrado por lo que ve en el trono de Dios que se queda sin palabras y tiembla, y de alguna manera le tiene que, un ángel aparece y le purifica la boca, le pone un tizón de fuego en la boca. ¿A qué es lo que voy? Que en todo lo que son ese profetismo judío que después se traslada al Antiguo y al Nuevo Testamento en el cristianismo, siempre implica que cuando aparece Yahvé o Dios, eh, el ser humano calla y queda reducido a nada y simplemente tiene que obedecer, como en el caso cuando las llamas se le aparecen a Moisés y simplemente les da un mandato ante lo cual el profeta elegido no puede rechistar nada, sino simplemente obedece, queda anonadado y él simplemente dice lo que dice Isaías, ¿qué tengo que hacer ahora? No existe un espacio para cuestionar por qué yo no sé qué, no simplemente obedece. Entonces no sé, se me hace que Levinas, esto que manifiesta así de ese otro, de alguna manera se impone a una mismidad. Tiene algunas resonancias de este tipo de profetismo bueno, de lo que el cristianismo se llama el Antiguo Testamento, ¿no? Así que es toda la tradición judía, solo pues para hacer esa observación. Y que digamos en el entorno de Levinas en los años 40 fue rescatado por una línea protestante dura que era un teólogo que se llamaba Karl Barth. Es ese más o menos alguna vez lo hablamos con el libro de Fenomenología y Expresionismo, es cuando el ser humano, la mismidad, queda reducido a nada ante el poder de la deidad, básicamente para hacer esa como aclaración, espero que venga el caso. Mario, muchas gracias por esa aclaración. Bueno, yo quería hacer un comentario un poco más sencillo probablemente, em, y tenía que ver con recordar nuevamente la crítica en cierta forma tímida de Waldenfels a Levinas, diciendo, digamos, que hay aspectos, que todos los aspectos que está criticando no están ausentes en Levinas, si bien están poco resaltados. Entonces, al mismo Levinas le cuesta un poco distanciarse de Levinas. Pero pensaba que sí hay una diferencia grande entre ambos autores que tiene que ver justamente con el tema de cómo piensan lo extraño. Digamos que mientras que en Levinas claramente el tema se concentra en la alteridad y en la extrañeza irreductible del otro, para Waldenfels, evidentemente, lo extraño acontece no solo en el otro, sino en todo acontecimiento que viene a romper el sentido y que exige de nosotros una respuesta. Y en ese sentido, sí hay una clara diferencia entre ambos autores en cuanto a su tema fundamental, si bien, por supuesto, el otro representa una de las extrañezas, digamos, más importantes. Pero pensaba justamente, guiado un poco por esta idea, que al estar o al pensar Waldenfels el tema de la extrañeza en todo acontecimiento que irrumpe y rompe y cuestiona el orden y el sentido, de alguna manera se presta mucho más que el propio Levinas para tratar la extrañeza de otros fenómenos, incluido, por ejemplo, el del silencio animal, el de la extrañeza animal que mencionó Mario en su comentario anterior. Entonces podría haber ahí un poquito más de elementos. Em, y un comentario más que tiene que ver con el umbral que también mencionó José hace un rato. Efectivamente, parece que en Levinas hay un gran énfasis en la mutua pertenencia entre orden y extrañeza. Entonces, en algunos textos es un gran crítico del orden y del sentido y un defensor de la extrañeza, pero siempre vuelve a señalar que no hay extrañeza sin un orden previo. Y en ese sentido hay una especie de dinámica entre lo extraño y lo propio en la que él parece moverse. Y uno de los aspectos críticos que él destaca frente a Levinas es justamente la relación entre lo propio y lo extraño. Em, y es ahí en donde cita
a Merleau-Ponty, a Norbert Elias, a Paul Valéry e incluso a Bakhtin, ¿no? Entonces, es ahí en donde aparece. Entonces, digamos que esta dinámica de lo propio y lo extraño se presenta en todo acontecimiento. Lo extraño eh, aparece incluso en el habla propia. Es sumamente bonita esa referencia a Bakhtin, en donde en una cita el otro habla a través de uno y entonces es a la vez extraño y propio. Bueno, dejo ahí entonces resumiendo simplemente, quería destacar esta diferencia entre Waldenfels y Levinas como una diferencia de tema. El uno trata de la extrañeza del otro y el otro de la extrañeza en general en todo acontecimiento de sentido, y quería destacar también el tema del umbral. Adelante, Denise. Gracias, ¿me escuchan ahí? Sí. Yo tengo problemas de red, como siempre. Bueno, eh, yo voy a hacer un comentario que tiene que ver con la última frase del texto que leímos para hoy, que dice, una ética del otro solo es posible como una ética indirecta. Y es inevitable para mí, siempre que leo alguna reflexión sobre el otro o la otredad, pues recordar un poco a Canetti con su concepto o su palabra de metamorfosis, a la que voy una y otra vez, pero esta vez quiero ir como desde algo que siento que propone un poco Levinas, pero también propone Canetti, pero también lo veo un poco en Hannah Arendt, y es como una ética de la compasión, o un llamado a la ética de la compasión. Em, por supuesto que los llamados siempre hay que tomarlos como llamados, no necesariamente como órdenes o como imperativos en los que todos tienen que encajar, por lo tanto, pues un llamado también puede ser por sí mismo circunstancial, frágil, relativo, contradictorio, bueno, en todo caso. Pero sí me llama mucho la atención que encontremos, sobre todo en pensadores de raíces judías, como una constante, un constante llamado a la ética de la compasión o a la ética del otro, independientemente si se detuvieron o no a desarrollar el concepto. Y claro, es entendible porque en los momentos históricos que han vivido los judíos siempre han sido los otros, ¿cierto? Los exiliados, los proscritos, los negados, los ninguneados, los masacrados. Entonces no sé si esas vivencias históricas y también todo eso que ellos mismos relatan, por ejemplo, en el Talmud, ahorita que Mario hablaba de los poetas, es muy común que cuando uno se acerca al Talmud, lo primero que encuentras que sea una ética de los, cómo tratar al otro. Eh, y bueno, esto me hizo recordar una charla que dio el profesor Selnich Vivas, creo que fue el año pasado, creo que Mario estaba en esa charla también, en la que él hablaba de la transformación, hablaba de la metamorfosis. Y se refería a Kafka y decía básicamente como que, bueno, cuando aparece la metamorfosis kafkiana, hay un revuelo en el mundo europeo porque la gente empieza a sorprenderse porque alguien se transforma en un insecto, porque alguien que era alguien es un otro de repente. Pero esas transformaciones ya existían en otras narraciones, como las narraciones americanas, en las que, digamos que las personas podían ser ríos y podían ser bosques y podían ser otro, es decir, donde el sentido de otredad era muchísimo más amplio. Entonces, mientras la gente en Europa se sorprendía con que es Gregorio Samsa, ¿cierto? El que se transforma. Gregorio Samsa se transforme en un insecto, pues otras narrativas como las orientales, Chuanzi, que se transforman en una mariposa, pues eran recibidas de otra manera. Entonces siento que, volviendo al concepto de ética de la compasión, que también es como un concepto muy oriental, em, siento que en estos pensadores subyace la necesidad
de hablar del otro cuando se dieron cuenta o fueron muy conscientes de ser ese otro, siendo ese otro desde sí mismos, por supuesto, porque creo que tanto Canetti como Hannah Arendt como Levinas, a quien yo conozco muchísimo, pues ya Edison nos dirá un poco más al respecto y a quien sin duda quiero leer de manera más detenida y paciente, eh, como ese sentirse otro y al mismo tiempo sentirse uno mismo, tal vez fue lo que abrió en su momento el espacio para pensarse ese otro, pues también teniendo en cuenta que la Europa en la que sus escritores nos ofrecen esas ideas, pues es una Europa que se está negando al otro. Justamente el concepto de metamorfosis veneciano es un concepto muy político en el fondo, porque es un concepto de resistencia ante los nazis también. Entonces, si quieres que sea solo y una única cosa, no voy a hacerlo, ¿cierto? No voy a hacer espacio dentro de mí para tratarme en lo que yo quiera y de malas. Un poco lo que dice Canetti, no exactamente así, pero esa es la idea que subyace. Entonces, es como muy bonito que nos detengamos a pensar en esa convocación, en ese llamado a esa ética de la compasión. Pues desde el taoísmo la compasión no es usurpar el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro, sino saber que el otro está permanentemente ahí. Y que depende también de lo que yo esté haciendo, diciendo. Esto. Ay, muchísimas gracias, Denis. Es muy interesante tu comentario y el concepto de metamorfosis, de verdad que es de lo más maravilloso de Canetti y esa idea de otrarse es impresionante. Y perdón, Oscar, me permito simplemente un comentario corto que tiene que ver directamente con esto. Y es que este comentario que ha hecho Denis podría incluso mostrarnos que eh, acoger al otro en nosotros mismos, de alguna manera, dejarnos sustituir por el otro, por la interpelación del otro, concepto que nos costó trabajo al comienzo, eh, puesto de manifiesto por Gloria, dejarnos sustituir por el otro en cierta forma, otrarse, ser el otro, eh, puede ser visto ya no como un sometimiento al otro, como una esclavitud ante la interpelación del otro o ante el mandato del otro, o como una especie de fundamentalismo ético, sino que también puede ser visto más bien como un genuino acto de invención. Precisamente yo soy capaz de otrarme por propia iniciativa y auténtica forma de responder al otro. Entonces, ese ser el otro puede también ser visto no tanto como un sometimiento al otro, sino como una genuina instancia de invención creativa de uno mismo y de respuesta creativa al otro. Entonces, el comentario de Denis me hizo ver como este otro lado de la cuestión, que por lo menos que queda aquí planteado. Gracias, Denis. Adelante, Oscar. Bueno, esta cuestión es muy interesante, el tema de cómo se responde ante el otro, teniendo en cuenta pues que, y vuelvo al texto que Edison ya nos había comentado, donde específicamente pues se hace alusión a una primera respuesta, digamos, dentro de un ámbito que le es propio, que no se es propio, como es el ámbito de las emociones y de toda la afectividad. Creo que esa primera respuesta al otro es sinestésica, como lo comentaba anteriormente, por ejemplo, con el estrechar la mano del otro. Y en ese sentido creo que esa respuesta también se vincula un poco a la formación de cada persona. Justamente porque estando ya en una tradición, con unos, digamos, unos intereses, con una intencionalidad, creo que el tema de la intencionalidad también jugaría un papel muy importante para entender cómo es esa respuesta al otro, la intencionalidad marcada ya previamente por una tradición. Entonces yo creo que también el tema de la respuesta al otro pasa por el tema de la formación, que es un tema que también se puede dar y dentro del punto de vista, y dentro digamos, del ámbito de la estética, también creo que hay un acontecimiento de verdad en el encuentro con el otro, un acontecimiento de verdad, digamos, regresivo, no sé si llamarle de esa manera,
es diferente al que se da con el encuentro de una obra de arte. Y ya pues hay una predisposición. Parece que son pues como elementos muy interesantes también, pues, como para enarbolar el ejercicio. Oscar, muchísimas gracias. ¿Quién quiere continuar? Quería hacer un comentario muy corto de un detalle que me llamó la atención de la intervención de Edison. Cuando dice cómo un fenomenólogo va a renunciar a la primera persona, ¿sí? Y me gustó mucho porque efectivamente es como si le vieras dejar un poquito abierta la puerta, no la cierra completamente, ¿no? La deja un poquito abierta y se distrae, no se distrae, se ocupa de otras cosas, pero la puerta sigue abierta, ¿no? Y él mismo se declara fenomenólogo. Y hasta en un personaje en el que uno diría, no, este es un intelectualista, este es un, sí, como Sócrates, porque también está el umbral, ¿no? La puerta medio abierta. Y son algunos pasajes muy particulares de los diálogos en donde uno advierte eso. Por ejemplo, en el Critón, que me gusta mucho porque son casi todo el diálogo dando razones, ¿no? Y discutiendo con las leyes de por qué no debe escaparse de la cárcel, de mirando si eso sí debe, ¿no? Pero al final dice, oiga, y todo esto lo, lo escuché, ¿no? Porque me escuché, ¿no? Como se escuchan las flautas de los corybantes, ¿no? Entonces uno dice, o sea que él sintió placer, ¿no? Le gustó, ¿sí? Y ahí hay otra dimensión que no solamente es esa parte intelectual, sino que, ¿no? Pero acto seguido dice, y esto es lo que pienso. Entonces vuelve otra vez a lo mismo, pero déjala advertir que hay posibles umbrales allí, ¿no? Que no cierra la puerta completamente. Y entonces allá a uno le toca como no sé, no ponerlos en blanco o en negro, ¿no? Sino tratar de ver sus matices que también van dejando esos grandes autores. Muy interesante, muchísimas gracias, Orlando. ¿Alguien quiere continuar? Bueno, entonces levanto la mano mientras alguien más se anima. Bueno, no, te doy la palabra, José Luis. Adelante. Es Johnny. Ah, Johnny, adelante, Johnny. Buenos días. Creo que no, tengo primero una inquietud y segundo quería pues como comentar una interpretación que había hecho. Entonces, bueno, me parece muy interesante, me parece que esta parte del párrafo donde dice que no inventamos aquello a lo que respondemos, pero sí inventamos completamente lo que damos por respuesta, me parece muy potente porque entonces me parece que sea una relación en dos direcciones, como lo había hecho el profesor, pero creo que entonces ese poder comenzar en el otro, ese poder eh, inventar yo el contenido de mis respuestas, también me sugiere como la idea de que no solamente hay ¿cómo se dice? Una reducción del otro, sino que también puede haber como una inventiva o una creación conjunta, en tanto que yo puedo poner mis ideas digamos, en el otro y comenzar en el otro también. Entonces, podría decir, yo comienzo en el otro y el otro comienza en mí y finalmente entonces puede haber como una creación conjunta, digamos, en el tema de las ideas y el contenido de las ideas, pero entonces eso también me hace pensar en una responsabilidad ética de lo que yo puedo comenzar en el otro. Y entonces, digamos, relacionándolo como con el tema de las subjetivaciones, sí, de las manipulaciones que también existen en el mundo, qué es lo que yo puedo hacer en el otro y cómo puedo comenzar yo en el otro y que, digamos, qué implicaciones éticas podría tener eso en tanto las ideas que yo puedo introducir en otro y el otro en mí, ¿cierto? Es decir, cómo podemos crear, o sea, eso de alguna manera, profe, volviendo al tema de Gadamer, me hace como pensar también en el tema de los horizontes de sentido.
de cómo poder construir de alguna manera en los otros y construir de una manera ética y no irresponsable, por decirlo así. Hay una responsabilidad en el tema de las respuestas, y es que yo puedo poner mentiras en las ideas de los otros, o puedo comportarme de una manera, digamos, más sensible, más ética, más precisa. Digamos, eso era una idea como una interpretación, de pronto sea una interpretación narrada, pero también quería preguntar entonces si lo otro, no solamente el otro, sino lo otro también me puede interpelar. Sí, yo sé que, digamos que Van den Pels está hablando de esto, de lo extraño, y en ese sentido, lo extraño o lo otro también me interpela, pero no sea esa relación, esa relación en las dos direcciones, que es, digamos, que yo no puedo comenzar en las cosas, o digamos, no lo sé, me queda como esa duda. Muchísimas gracias, Johnny. Qué comentario tan interesante. Yo aprovecho, entonces ahora sí levanto la mano y uno mi respuesta a tu comentario con el comentario que iba a hacer antes. Me gusta mucho en tu intervención que pones de manifiesto el tema de la reciprocidad, ¿no? Que no solamente el otro me interpela, sino que yo también interpelo al otro. Y entonces es esta relación recíproca y nos hace pensar en el tema de la, sí, de la reciprocidad. Eh, y bueno, dejo ahí esa parte del comentario. Eh, y tú dices, bueno, parto un poco de la última parte de tu pregunta. Tú dices, lo otro también me puede interpelar, no necesariamente el otro, sino también lo otro me puede interpelar, pero con lo otro, cuando no se trata de un tú, de una persona, parece que no hay dos direcciones. Pero es interesante justamente en el ejemplo de Bakhtin, que se cita en el texto, cómo aunque el otro no está ya físicamente, por ejemplo, porque ya murió, es un autor del pasado, en la cita que yo leo del otro, el otro habla a través del tú del texto, digamos. El otro habla a través de la cita y a través de mi propia interpretación y a través de mi propia lectura. Entonces el otro todavía está ahí, todavía hay una cierta reciprocidad, si bien frente al texto, el texto, mm, digamos, el autor ya no está ahí físicamente para defender sus palabras, sino que soy yo como lector que tiene que defenderlas. Y en ese sentido es Gadamer quien justamente habla del texto como un tú. El texto mismo es un tú y la labor del intérprete es justamente hacer que, que el texto defienda sus propias pretensiones de sentido frente a toda pretensión, digamos, totalizante de mi parte o reductiva de mi parte. El texto tiene que defender sus propias pretensiones de sentido y un buen intérprete justamente consigue hacerlo. Entonces, un buen intérprete es un buen escucha y un buen escucha probablemente tiene que escuchar no solo las pretensiones del tú, no solo las pretensiones del tú real, del otro como tú, sino también las pretensiones o los llamados o los acontecimientos de sentido y las rupturas de sentido y la extrañeza que surge frente a lo otro, lo extraño que acontece y que no necesariamente es un tú. Entonces, sugeriría que esta ética responsiva tiene que llevarnos también pues digamos, la ética responsiva, ya no la de Levinas, sino la de Waldenfels, incluiría también una especie de capacidad responsiva frente al acontecimiento de lo extraño en general, aunque lo que acontece no provenga de un tú concreto, sino de algo otro o algo así. Y completo este comentario con, con lo que dices. Tú preguntas, bueno, ¿cómo puedo yo contribuir como voy a ponerlo así en estos términos, a la construcción o a la formación del otro sin poner como mentiras en él o en ella? Digamos, ¿cómo puedo comportarme éticamente frente al otro, teniendo en cuenta que también mi voz penetra a ese otro y se constituye en una especie de interpelación al otro?
digamos que intento como recoger esa inquietud tuya. Y ahí quería atar la respuesta que te voy a dar con una pregunta que hizo Oscar al comienzo y que me quedó sonando, pero que no hemos atendido. Y es que Oscar preguntaba por el concepto de justicia, sobre cómo pensar el tema de la justicia acá. Y para ambos yo quisiera sugerir justamente, quisiera recordar en qué contexto se menciona el tema de la justicia y quisiera afirmar aquí que la ética, digamos, del otro eh, y la ética responsiva que propone Levinas excede todo concepto de justicia, excede positivamente todo concepto de justicia. Waldenfels habla del concepto de justicia aludiendo de alguna manera a la forma tradicional de entender la responsabilidad, mientras que la responsabilidad es entendida como aquello a lo cual debe responder un sujeto autónomo que responde por sus propios actos. La justicia entra, digamos, en el marco de un orden establecido cuando justamente no hay esa, digamos que se actúa de manera incorrecta y no se responde adecuadamente por aquello de lo que uno es un sujeto responsable en cuanto está sometido, digamos, a las leyes del Estado, a los contratos sociales, a los pactos, a los órdenes establecidos. Entonces, la justicia viene a restablecer el orden. Es decir, la justicia aparece, por lo menos caracterizada aquí, como una instancia del orden establecido que lo que busca es restablecer el orden establecido y las relaciones sociales alteradas en algún comportamiento inadecuado. Pero justamente esta ética responsiva es anterior a todo pacto social y a todo contrato social. La ética responsiva pretende justamente responder ante acontecimientos de sentido que irrumpen en el orden y que lo cuestionan, pero ante los cuales el orden mismo no está preparado para responder. Y entonces, justamente lo interesante es que esta ética responsiva nos exige estar atentos al reclamo del otro, a la interpelación y a las pretensiones de sentido del otro o de lo otro, eh, pretensiones de sentido que muchas veces no se articulan en un orden establecido, no vienen o no están, digamos, prefiguradas en el orden social, en el contrato social vigente, sino que exceden ese contrato social y muchas veces lo cuestionan y ante las que, no obstante, tenemos que responder. Entonces se trata de una demanda ética más allá de todo contrato social vigente. Eh, y de eso creo yo que se trata justamente la ética, de estar a la altura de lo que acontece por encima del orden establecido, por encima del orden social, por encima del contrato social. Entonces, volviendo un poco a lo que decía, a lo que decía Johnny hace un rato, creería yo que no se trata como de poner en los otros la verdad, de enseñarle una verdad considerada previamente como verdad por una comunidad o algo así. No se trata de formar a los otros en un ideal determinado de humanidad preestablecidos. No se trata de eso. Se trata más bien de saber tramitar lo que excede todo orden establecido, lo que excede toda idea de educación preestablecida, toda idea preestablecida de formación, lo que excede finalmente toda idea de humanismo preestablecido. Es decir, la forma adecuada de actuar, la verdadera ética está en responder a todo aquello que excede lo que excede el orden establecido. Y si entendemos el humanismo como un orden establecido que define lo humano en un determinado momento, pues se trata justamente de superar la formación preestablecida como respuesta preestablecida a lo que debe ser el ser humano. Y entonces se trataría más bien de estar abierto a responder y a estar a la altura de una interpelación que viene desde afuera y que quizás cuestiona el sentido establecido incluso del humanismo. Bueno, metí el tema del humanismo acá, me
disculpan, eso involucra otros problemas y por supuesto involucra el tema de la Carta sobre el Humanismo y los debates poshumanistas que también están presentes en el artículo de Diana, si no recuerdo mal, citado, de Diana Muñoz, citado por Mario en algún momento. Bueno, dejo ahí mi comentario. ¿Quién quiere continuar? Yo quisiera decir algo como respecto a lo que Oscar. Denis, quería, te escuchamos un poquito entrecortado. Te Eh, pedimos que apagues la cámara mejor para que de pronto te escuchemos mejor. sí, mejor. Uy, sí, perfecto. Bueno, que quisiera hacer un último comentario respecto a lo que habló Oscar de la justicia y un poco a lo que comentó Johnny respecto a esa ética responsiva con el otro. Y es que desde que estamos leyendo a Van der Pels, yo he tenido una pregunta constante y pues evidentemente Van der Pels se sitúa en el otro, en lo extraño, en lo desconocido. Y siempre como que lo interpela a uno preguntarse respecto a esos otros cuya otredad ha sido borrada o negada, o hay situaciones históricas donde se insiste en que ese otro no sea un otro, es decir, que sea como una especie de no ser aunque sea. Em, que digamos que la filosofía no, por ahora no encuentro como un texto o un pensador que se haya planteado la discusión sobre el no ser, sobre el concepto de no ser diferente al concepto de nada, que siento que son dos conceptos incluso que podrían llegar a ser contradictorios. En todo caso, em, como que esta es una pregunta que yo ya había hecho o había enunciado en alguna intervención que hice en el pasado, y es cómo durante las guerras, por ejemplo, o durante los combates bélicos se busca insistentemente y sistemáticamente que el otro no sea un otro. Y a través de esa desotredad, es que no sé cómo decirlo, a través de esa otredad, eh, su eliminación se justifica de manera mucho más fácil. De ahí que no sea muy justo, por ejemplo, en algunas situaciones bélicas o en algunas situaciones históricas atravesadas por la guerra, no sea muy justo, por ejemplo, cómo se trata al otro, cómo se trata al exmilitante o cómo se trata al capturado, o cómo se trata a la víctima, ¿cierto? Porque a veces hay como una pérdida, como una opacidad de que el otro es un otro. Y siento yo que el concepto de otro o la categoría de otro o el otro es tan potente y tan difícil en Occidente porque uno, pues digamos que se acerca a otras filosofías, no necesariamente occidentales, se da cuenta que el otro no es tan problemático, ¿cierto? Digamos que para nosotros lo es un poquito más, o por lo menos las narrativas muestran una otredad un poco más tranquila. No necesariamente menos compleja, pero sí un poco más tranquila y un poco más acomodada de manera natural. Em, Y entonces me pongo a pensar también en nuestra propia guerra, ¿cierto? Y en esa necesidad que tenemos de borrar a los otros, ¿cierto? Y cómo justamente estas reflexiones sobre el otro de los autores que estamos leyendo se dan en la medida en que también reflexionan sobre asuntos como el nazismo, como el holocausto, ¿cierto? Como esos escenarios donde el desotramiento fue muy evidente y muy patente, y no sé hasta qué punto uno puede desotrar al otro. No sé si fui clara con esa intervención, pero no sé hasta qué punto uno puede convertir en un no ser algo que sea, o hasta qué punto uno puede no, más allá de, por ejemplo, torturarlo, más allá de quitarle derechos, o más allá de asesinarlo, ¿sí? Hasta qué punto podemos desotrar al otro. Muchísimas gracias, Denis. Es muy interesante lo que planteas. Adelante, José Luis.
Ya. A mí la pregunta que plantea Denis me llama mucho la atención porque es algo que siempre que estudio en clase o de manera solitaria las meditaciones cartesianas de Husserl, sobre todo la quinta, pues que es la más famosa, es una pregunta que siempre me conlleva a pensar ese texto. O sea, ese texto siempre me invita a hacer esa pregunta, ¿no? Recordemos, ahí la pregunta de Husserl es cómo es que yo percibo al otro justamente como otra persona, ¿no? O sea, cómo yo puedo distinguir la percepción de una silla de una persona. ¿Qué hace? O sea, ¿qué es lo que pasa para que tenga lugar esa aprehensión del otro como un otro yo? O viemos las discusiones, los debates alrededor de si eso es mismidad, o viemos a Levinas acá, la crítica de Levinas a ese caso, que insisto, a mí me parece que no es del todo precisa, pero bueno. Y ahí hay una cosa que cuando leo ese texto y escucho tu pregunta, que es una pregunta que me hago yo, de nuevo, insisto, cuando leo ese texto, pienso un poco cómo es que nuestra percepción es de hecho formada, ¿no? O sea, nosotros percibimos culturalmente. El modo en que nosotros atendemos a cualquier objeto es un modo que está atravesado justamente por la presencia de la cultura, y la cultura son los otros, ¿no? Los que me indican más o menos cómo percibir. Y si uno hiciera un ejercicio muy sencillo, que es el que a mí me gusta hacer, es, bueno, no sé, cuando yo percibo un objeto libro, el objeto libro no se me da nunca como ese principio de la intencionalidad que Waldenfeld retoma desde el principio de estos textos. Me dice, es un algo que se me presenta como algo, ¿no? Y es no solo se me presenta como un objeto cuadrado, con hojas, sino que el trato que espero, pues que todos nosotros tenemos con los libros es muy particular, de tal forma que lo aprendemos con un objeto con sentido, valioso, y que si algún día lo vemos deteniendo la pata de una mesa para que no cojee, nos choca, ¿no? O sea, es algo que falla. ¿Qué está haciendo este objeto acá? No debería estar allá. Ese no es el horizonte en el que debería aparecer. Y en ese sentido, yo creo, pensando de nuevo, siendo aquí como muy husserliano en eso, que uno puede modificar el modo en que aparece el otro yo. Tanto que me aparezca como una cosa, y ahí hay procesos de subjetivación del otro, ¿no? Pensemos en el hecho de cambiarles el nombre, ¿no? Por eso no era extraño que los campos se refirieran a ellos como cerdos o como perros, ¿no? O sea, el hecho incluso de cambiar el nombre, si uno lee un poco el caso colombiano, que es bastante cruel, y uno escucha las narraciones, por ejemplo, de los procesos de descuartizamientos, de cómo estas personas tenían que llevar miembros de la persona descuartizada consigo, y es en últimas la percepción está modificada. Es que ya el otro no me aparece como otro, ya no lo veo como otro. Así como o sea, yo sé que estoy haciendo analogías bastante dramáticas y excesivas, o sea, como abusivo en la analogía, pero así como nosotros podemos modificar la percepción de un objeto libro, ¿no? Y alguien, por ejemplo, no sé, un adicto, ve piensen ustedes en una persona muy religiosa y un adicto con una Biblia, ¿no? El objeto Biblia aparece como, se da ese como algo, le aparece como un objeto para hacerse un cigarro, no sé, ¿no? O sea, la hoja aparece como eso. Para una persona muy religiosa aparece como un texto sagrado. Y es como esas percepciones si son modificables en ese nivel, claro, el nivel más vasto, más bruto es ser capaz de modificar la percepción del otro y que ya ni siquiera me aparezca como un alter ego, sino como una cosa. Y allí creo que sí hay unos procesos muy, muy brutales de desaprender el modo en que los otros me aparecen. Yo creo que es posible y que la historia nos los ha mostrado, ¿no? Aquí ya viene un poco el ejercicio fenomenológico de qué pasa en ese proceso para que el otro deje de aparecer como un alter ego y me aparezca como un perro, como un cerdo, como una cosa. Y allí creo que a mí es una pregunta que siempre me inquieta. De nuevo, Husserl, las meditaciones, es un texto que siempre me ha invitado a pensar eso y a arriesgar algunas ideas como las que dejé acá, bastante, bastante someras. y
y pensando, y si uno lo trae a Waldenfels, cuando Andrés insiste en que el tema de Waldenfels es justamente la extrañeza en un sentido más amplio. Waldenfels muy al principio nos decía que hay tres grandes modos de la extrañeza, ¿no? La extrañeza de sí mismo, la extrañeza del otro y la extrañeza de todo orden. Y yo estaría tentado a pensar, Denis, que esos casos tienen que ver con, ni siquiera con la extrañeza del otro, sino con la extrañeza de todo orden, cómo uno es capaz de alterar eso. Wow, qué interesante. Muchísimas gracias, José Luis, y muchas gracias también a Denis. Es muy, muy interesante el tema del borrado del otro y de los cambios en la percepción que digamos que van de la mano con los actos de crueldad tan grandes que hemos vivido en nuestro país. Así que muchas gracias, muy interesantes ambos comentarios. Oscar, adelante. Es que yo creo que en Occidente cabalga todavía esa distinción entre sujeto y objeto. Y creo que es más originaria y más sistemática de lo que uno podría creer. Sobre todo porque, digamos, en la forma de legislar las políticas se concibe justamente como diferentes propuestas donde el otro sigue siendo, pues, como, o hay paulatinamente una negación de ese otro. Creo que es más sistemático de lo que parece. Bueno, y lo que decía José Luis frente al tema de la formación, pues me parece muy interesante, porque claro, estamos en una cultura donde ya estamos, digamos, predispuestos a tratar al otro. Y creo que cuando yo hablo del tema de la política, y en ese caso de la construcción de una política ya sistemática, creo que lo que hace es reforzar justamente esa cultura. Y ahí pues que como que la intervención del profe Andrés con el tema del humanismo también se vuelva muy problemático. Entonces yo creo que en Occidente cabalga o se sigue dando de una manera muy sistemática esa distinción sujeto-objeto, donde se pone el acento en el sujeto y el objeto termina siendo, perdón, termina siendo el otro negado, un no ser, digamos, sobre el cual de alguna forma como que cabalga el sistema mismo. Es como lo que me da la impresión. Muchísimas gracias. Quedé con un poco de desaliento frente a los últimos comentarios, Gloria. Profe, usted se puso a pelear con el humanismo. No, es que pensaba justamente que todo orden, toda idea del ser humano o de lo humano involucra en el fondo una preconcepción del humano necesariamente violenta, por utilizar la palabra de Derrida, que involucra justamente dejar de lado otras cosas y por supuesto supone la posibilidad de que se esté cometiendo una cierta injusticia y un cierto borrado de otros en esa idea de humanidad o algo por el estilo. Entonces queda uno como sin palabras. Bueno, ¿quién quiere comentar algo? Es que no sé cómo poner la manito, entonces por eso prendo el... O adelante. ¿Cómo se pone esa manito? No la encuentro. Sí, me quedé pensando en lo que dijo Denis y luego el profesor José, y es, yo estaba pensando justamente en esto, en esta semana que pasaban las imágenes de las cárceles de El Salvador. No sé si las han visto. Entonces veía y me confrontaba con ver a ese otro como un otro, ¿no? Como un ser humano. Y me parecía absolutamente terrible estas imágenes en las que los presos están completamente sometidos, ¿no? Entonces uno ve estas hileras de pandilleros con todos tatuados y calvos y cómo estas personas que si yo la veo en este instante me muero del susto, ahí están completamente aterradas, asustadas y corriendo. Entonces yo pensaba, terrible que haya un espacio en el que se trate a las personas de esa manera tan brutal, ¿no? Como que se les quite la humanidad y sean únicamente reducidos como seres peligrosos, como cosificados dentro de la maldad, de lo peligroso y ya. Y sin embargo, a la vez ocurría a mí un extrañamiento porque me decía a mí misma, bueno, pero ¿qué pasa si
si estas personas no son esas personas reducidas que veo en la imagen, sino las veo en una esquina, en la noche, ¿no? O sea, como uno mismo puede desotrar, como decía Denis, en un momento y otrar al mismo instante a la misma persona, dependiendo del papel que ocupe frente a uno, ¿no? Como uno lo puede hacer de manera tan rápida. Y ya que ustedes lo dicen así, creo que eso fue lo que sentí cuando veía esas imágenes del noticiero. Primero, una repulsión hacia el hecho de que cosificaran a esas personas y las metieran en la cárcel y todo fuera tan violento y tan reductivo, pero a la vez la sensación de peligro y el deseo de que no estén en la calle para que no me lastimen. Entonces, como uno lo puede hacer en un solo momento, ¿no? No tiene que pasar mucho tiempo, no tiene que ser algo completamente alejado, sino que ocurra en un instante ambas cosas dentro de la reflexión. No sé, era eso. Muchas gracias, Gloria. Pero señalo que de todas maneras, en el caso de los presos cosificados y reducidos a su pura maldad o algo por el estilo, aparecen como otros. Pero lo que señalaba Denis es un caso todavía más fuerte, en donde el borrado del otro no solamente se da con, con su cosificación, sino que incluso desaparece en tanto otro. Y es fuerte esa pregunta de Denis, creo yo. Es bastante, bastante fuerte. Bueno, eres un otro muy importante para nosotros, Oscar, querido. Estás al límite, Oscar, estás al límite. Bueno, yo no sé si alguien más quiere hacer un comentario para terminar. Yo es que quedo como con muchas preguntas y quedo como un poco motivado para seguir pensando y discutiendo estos temas y un poco triste también frente a las cosas que hemos mencionado, que son muy, muy duras y muy difíciles. Bueno, pues si no hay más comentarios, yo les agradezco mucho su participación. Ha sido como siempre muy, muy interesante escucharles, muy interesante aprender de ustedes y como siempre nuestras lecturas sobre el texto y nuestras discusiones nos llevan mucho más allá del texto y justamente son productivas por eso. Así que les agradezco muchísimo esta oportunidad que nos brindan cada 2 semanas de aprender más allá de los textos y en diálogo con ustedes. Así que un fuerte abrazo para quienes nos acompañaron en la sesión de hoy. Nos vemos dentro de 2 semanas para seguir reflexionando juntos. Muchas gracias a Muchas todos, gracias. compañeros. Un abrazo. Chao, chao.